Bueno, pues nos habíamos quedado ya únicamente en ver las pruebas de función de la trompa de Eustaquio como parte de los temas faltantes de la timpanometría. Pues como revisamos en las clases iniciales, la trompa de Eustaquio es un conducto que comunica el oído medio con la nasofaringe. Eh, Tiene un tamaño aproximadamente de 3.5 a 5 centímetros y va a estar dividido en dos porciones, una cartilaginosa y una ósea, siendo la cartilaginosa correspondiente a 2/3 partes de su longitud. Tiene dos funciones principales la trompa de Eustaquio. Una es la neumatización, es decir, proveer de aire al oído medio, y la otra es el drenaje de las secreciones que se generan en este hacia la nasofaringe. Eh, la función, sin duda, la más importante es la ventilación del oído medio, que es la que tiene un poco más de detalles que hay que revisar. Y pues el objetivo principal de este es, mediante la apertura de la trompa de Eustaquio, es equilibrar las presiones entre el oído medio y la presión atmosférica que hay en el exterior. Bueno, otra cosa que investigué con respecto a la trompa de Eustaquio, que creo que no habíamos visto en las clases iniciales, pues por la posición en la que se encuentra, es bastante común que en las infecciones de oído medio, las bacterias implicadas sean bacterias propias de la nasofaringe. De hecho, en la infancia, la trompa de Eustaquio suele tener una posición más horizontal, ser más corta y ser más ancha. Por eso, en los niños, pues es más común que se presenten este tipo de infecciones al mismo tiempo. Y bueno, entrando ya a lo que son las funciones de la trompa y cómo investigarlas, pues se puede investigar el estado de esta utilizando la misma bomba de presión del impedanciómetro. Eh, lo que se hace es someter, una vez que está sellado el conducto auditivo, a presiones conocidas, la cavidad, y ver cómo van a reaccionar las paredes de la trompa de Eustaquio, utilizando el sellado que se forma a través del meato auditivo, el tímpano, y la oliva o el opérculo que se coloca en la oreja. Usualmente, una vez introducidas las ondas, se va a establecer una presión positiva de 200 milímetros de agua y se le va a pedir al paciente que haga movimientos de deglución. Si la trompa es permeable, se va a ver en la gráfica del timpanómetro cómo va a haber descensos en las primeras degluciones. Y si la presión no varía, pues nos va a indicar que el aire no está pasando y que la trompa está disfuncional. Recordar también que pues la trompa tiene como tal la función normal de estarse abriendo. Habíamos visto que se abre una vez por minuto en vigilia, y cuando nos encontramos durmiendo, pues se suele abrir más o menos una vez cada 4 o 5 minutos. El objetivo de la apertura es intercambiar el aire que se encuentra dentro del oído medio, porque este aire es el que facilita de alguna manera la transmisión de los movimientos de vibración a través de la cadena osicular. Cuando este aire se encuentra enrarecido o incluso en las situaciones ya en las que hay secreciones dentro del oído medio, pues se dificulta la transmisión el movimiento de vibración a través de los huesecillos. Como ejemplo, cuando nosotros viajamos y vamos descendiendo o aumentando en altitud con respecto al nivel del mar, pues solemos tener esos chasquidos y esa sensación de opresión en el tímpano, en el oído medio. Esto se da porque al irse negativizando la presión dentro del oído medio, el tímpano se va tensando, se va haciendo más cóncavo y va oprimiéndose contra la cadena osicular, lo cual aumenta la impedancia e impide la transmisión de los sonidos. Al abrirse la trompa de Eustaquio, el aire cambia, la presión se normaliza, se equipara con la presión exterior y nuevamente se puede transmitir de manera más eficaz el sonido. Las formas en las que la trompa de Eustaquio se va
a abrir y va a realizar este intercambio, pues son prácticamente actos reflejos, como puede ser el bostezo, toser y, y los movimientos o la maniobra de Valsalva. Con respecto a las pruebas, cuando el tímpano se encuentra íntegro, es decir, que está completamente formado y sellado, se puede realizar la prueba de Williams, en la cual con el timpanograma se da una presión de más 400 decapascales, se le pide al paciente que realice una deglución y se va a realizar un segundo timpanograma, en el cual va a aparecer ya la presión centrada a presiones más negativas. Posteriormente se da una presión de menos 400 decapascales, se le pide al paciente que degluta nuevamente y se realiza otro timpanograma que va a aparecer en presiones más positivas, como podemos ver en la gráfica que les puse aquí. Vemos que las degluciones están marcadas con el número 1, 2, 3 y vemos como el pico de la curva está inicialmente en presiones negativas por debajo del cero y conforme el paciente va haciendo las acciones de deglución, los picos de la curva se van yendo hacia presiones positivas. La variación de presión de 10 a 15 decapascales tras cada una de las degluciones son normales. Cuando la función es anormal, ya sea por que la trompa de Eustaquio carece de motilidad, está obstruida o está disfuncional, el registro va a ser siempre hacia presiones positivas después de las degluciones. Cuando el tímpano se encuentra perforado, se puede realizar la prueba de Holmes-Quist, en el cual, igual con el timpanograma, se coloca el sistema con presión de más 400 decapascales y tras indicar al paciente que haga de 3 a 4 degluciones, la presión debe descender a 0 decapascales si la función tubárica es normal, como vemos en la imagen que les puse aquí. Si no se consigue llegar al 0 decapascales, la función tubárica pues se considera como anormal. La otra... A ver, repite la anterior, no me quedó claro. Vamos Sí, otra vez. prueba de Holmes-Quist, la cual yo encontré que se realiza en aquellos pacientes que tienen tímpano perforado. Se sitúa el timpanómetro con una presión inicial de más 400 decapascales y se le va pidiendo al paciente que vaya haciendo degluciones. Conforme el paciente va deglutiendo, la gráfica del timpanómetro va descendiendo hacia el cero. Y el descenso a cero indica que la función tubárica es normal. Si no se consigue que descienda a cero, es decir, la presión todavía sigue negativa, quiere decir que la función de la trompa de Eustaquio es anormal. A ver, no esperen ustedes, digamos, pedir una prueba de Holmes-Quist o KIT al audiólogo con ese nombre porque quizá muchos no lo van a ubicar porque casi no se maneja el nombre. Se maneja más como prueba de función de trompa de Eustaquio con membrana timpánica perforada. Así es como se maneja. Y la anterior se maneja como prueba de función tubaria con membrana timpánica íntegra. En este sentido, Juan, tú estás metiendo una presión de más 400 decapascales. Si tu variación de presión, no, la que viene, la otra, la segunda. Ándale, dame un segundo, permíteme.
Y suponiendo que tu prueba de trompa de Eustaquio con membrana timpánica perforada llega hasta 0 decapascales en un periodo de 10 segundos. Aquí, al introducir más 400 decapascales, ¿cómo te esperas que esté la trompa? Juan, Pues yo doctor Juan, ¿cómo esperaría te que, esperas que esté la trompa? ¿Perdón? yo esperaría que esté permeable, o sea, que la trompa al tener la presión dentro del oído medio, pues, se abra. Se abra. Entonces, ¿cómo estaría la trompa inicialmente? Inicialmente estaría, pues, Ponte el video. abierta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo algo más? Bueno, es que si tenemos el tímpano perforado, entonces la presión dentro del oído medio es igual a la presión del exterior, ¿no? Por eso, pero la pregunta fue muy específica. Tu análisis que hiciste primero de que esperarías a que la trompa se abra, o sea, estuvo bien, estuvo lógico. Pero mi pregunta es muy clara, por eso es importante que lo analicen. Si yo te estoy pidiendo, o sea, el equipo te está dando una opción de una presión de más 400, es una presión positiva. Mi pregunta fue, inicialmente, ¿cómo está la trompa? No, Pues inicialmente debe estar abierta. a ver, debe estar abierta. Y luego me dijiste que esperas que se abra. Entonces, como que ahí es incongruente. En tu punto máximo que está aquí en tu gráfica de menos 400 y que no es congruente con tu párrafo por escrito que tienes acá que dices que tras situar el sistema en una presión de más 400. O sea, es nada más una cuestión ahorita de ejemplificar, porque aquí en tu gráfica pones menos 400, pero en realidad la presión que metiste es de más 400. A ver, ¿quién puede hacer otro análisis diferente? A ver, doctora Ayali. No está, ¿verdad? ¿No está en clase? A ver, Nayeli. En el punto de máxima presión de más 400, ¿cómo esperarías que esté la trompa de Eustaquio? Chicos, contesten rápido. Lo mismo que cuando estuviera cerrada o sea, por el tímpano perforado. No, o sea, había analizado lo mismo. ¿Perdón? A ver otra vez. Yo también había analizado o había pensado lo mismo que Juan, doctor. A ver, dime cómo. Que estuviera abierta. Que estuviera abierta. Bueno, a ver, ¿quién dice algo diferente? ¿Quién me respondió ahorita? Nayeli, Nayeli. Ok. Bueno, gracias. ¿Quién más? ¿Quién dice algo diferente? Los médicos de Córdoba, a ver. Chicos, respondan por favor, si no, o sea, a mí me entristece que o no me doy a entender o estoy hablando en otro idioma o estamos cada uno en su mundo. A ver, dime. La trompa ¿Perdón? estaría cerrada en un inicio. Al meter A la ver, presión, a al ver, meter, entonces, al meter- termina el análisis, doctora. ¿Cómo te llamas? Lucía, A ver, dime. yo la encontraría cerrada
y al momento de que de ejercer la presión de más 400, entonces se supone que manejaría una presión normalmente negativa. Si yo meto la presión positiva de más 400, entonces voy a provocar que se abra. Es correcto. Así es, eso es lo que quiero que me digan, porque entonces estamos hablando de lo mismo. Muy bien, doctora. Entonces, todos esos escalones que ves ahí, ¿qué significan, doctora? Las espigas, ¿qué significa, doctora Lucía? Tienes aquí un gráfico a tu derecha que está como si fuera una escalera, como si fuera escalonado. La espiga que se va hacia abajo, ¿qué significa? Bueno, Que la yo trompa que se está abriendo cuando hace cada deducción. es correcto, se abre. Y la parte horizontal que se mantiene, dilo, doctora, Es el tiempo en el que en el que tarda la trompa en abrir, sí, en abrir. encerrarse, doctora. Porque si tu espiga es la que abre, la meseta que está en forma horizontal, a ver, señálalo, doctor Juan, es el cierre. Ese es el cierre. Y luego señálalo otra vez abajo, esa es la apertura. Luego se vuelve a cerrar y luego se vuelve a abrir en un periodo de 20 segundos. Aquí, en este caso, la trompa tuvo 3 degluciones, es decir, 3 aperturas con 1, 2, 3, con 3 cierres en un periodo de 20 segundos. ¿Es una trompa de Eustaquio funcional o no? Es una trompa de Eustaquio funcional. Entonces, a ver tú misma, doctora Lucía, si metiste más 400 decapascales y efectivamente tu trompa de Eustaquio está cerrada y lo que estás en un ambiente con presión negativa, entonces, ¿qué presión vas a meter si la trompa de Eustaquio estaría abierta? Que es una disfunción, que son las trompas de Eustaquio patulosas, que están permanentemente abiertas, que están así como flácidas o guangas, están con tantito, o sea, que no tienen un cierre así hermético, sino que están permanentemente abiertas. ¿Qué presión le vas a meter, doctora? Para valorar si realmente esa trompa es funcional o no. Presiones positivas. A ver, si para abrir la trompa metiste presión positiva, entonces, en una trompa de Eustaquio que está abierta, ¿qué presión vas a meter para hacerla funcionar? Presiones negativas. ¿Y qué va a pasar con la presión negativa? Se va a cerrar. Pues se va a cerrar. Y luego, conforme vaya descendiendo, se va otra vez lo ideal es que obtengan esta gráfica con presiones positivas o con presiones negativas. Pero en este caso, doctora, ¿cómo te esperarías ver esta curva en una prueba de Eustaquio con membrana timpánica perforada, con una trompa de Eustaquio abierta y que metes presión negativa para hacerla abrir y cerrar, abrir y cerrar? Pero si yo te digo que es una trompa de Eustaquio que está permanentemente abierta, que aun cuando le metas menos 500 de presión en decapascales, no va a abrir y cerrar. ¿Cómo te esperarías ese gráfico? Es decir, ¿cómo estaría registrado? Yo sé que nunca lo has visto, pero con pura deducción lo vas a sacar. O sea, estás metiendo la presión negativa hasta menos 400, que es como en este caso. Pero tu trompa de Eustaquio no abre y no cierra porque está permanentemente abierta. ¿Cómo te esperarías encontrar ese registro escalonado? ¿Sí o no? No, sería No. ¿Cómo estaría? lineal, o sea, continua, lineal, o sea, sin las mesetas que están marcando, por ejemplo, este gráfico. O sea, es decir, continua, lineal, si tú le metes la presión negativa y entonces la trompa se cierra.
se registra lineal porque se cerró y ya no abrió. Muy bien. Se registra lineal, como una línea isoeléctrica. Y así, o sea, isoeléctrica, completamente, y en 20 segundos ahí termina. Ahí se queda. Isoeléctrica hacia arriba. Ok, la trompa de Eustaquio se cerró porque le metiste presión negativa, pero nunca abrió. Pero si yo te dijera al revés, que la trompa de Eustaquio, aún con la presión negativa, no se cerró, sino que quedó abierta, ¿cómo estaría esa línea? ¿Dónde la ubicas, la línea? Diagonal en las mesetas. Diagonal en las mesetas. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ver si puedes graficarlo. Y te damos compartir pantalla. O sea, ¿cómo sería tu gráfica con una trompa de Eustaquio permanentemente abierta en el caso de que le metes la presión negativa y la trompa de Eustaquio ni cierra, sino que quedó abierta? ¿Cómo estaría ese registro? Tú dices, como en diagonal. A ver, ponlo. ¿Ya está compartiendo? No. Ya pueden compartir pantalla si gustan, ¿eh? Gracias. Eso es. Entonces, señálame, doctora, dónde está tu presión que estás metiendo, la negativa. ¿Dónde está la presión que estás metiendo? Señálala con tu dedo. Ahí está, ya no la veo. Ahí está la presión que estás metiendo. Muy bien. Y entonces, súbela con tu dedo. Ok, sí lo ven todos, ¿no? Ahí está la presión negativa. Y entonces, en una trompa abierta, bájate rápido. La presión se cae. Efectivamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien el análisis. Gracias. Efectivamente. Así es entonces cuando, gracias, tenemos una disfunción tubaria. Dependiendo de cómo esté la trompa, es como es la presión que vamos a introducir. Y el equipo, el timpanómetro, tiene las dos presiones. Tiene tanto presiones positivas como presiones negativas para abrir la trompa de Eustaquio. Y eso ustedes tienen que pedirlo. O sea, es decir, no se vale de que digan por allí, es que es algo muy específico, no somos residentes de audiología, no. O sea, es algo que ustedes deben saber. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen membranas timpánicas perforadas y ustedes están esperando una nota médica del médico otorrinolaringólogo, que si el paciente trabajador conductor de autobuses puede manejar bueno, en el caso de los pilotos, olvídense, los médicos que se encuentran en las aerolíneas o que trabajan en aeropuertos son expertos en esto. O sea, son expertos en timpanometría. Pero si ustedes dicen, a ver, voy a esperar la nota médica del otorrinolaringólogo para saber si el señor Juan puede regresar a trabajar con la membrana timpánica perforada porque por alguna razón no lo operan. Y el médico otorrinolaringólogo les dice, es un paciente que puede elaborar, no necesita estar incapacitado. O sea, si ustedes no tienen una prueba de función tubaria con membrana timpánica perforada, no pueden mandar a trabajar a ese paciente. ¿Por qué? Porque se les va a complicar. Entonces,
Deben de tomar en cuenta eso, tanto con membrana timpánica íntegra como con membrana timpánica perforada. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, doctor Juan? No, doctora, ninguna duda de mi parte. Ok, gracias. Continuamos. Bien. Este es otro ejemplo que encontré de lo que podríamos encontrar en una timpanometría cuando la trompa de Eustaquio se encuentra abierta. Esto creo que sí lo recuerdo que lo vimos en el simposio, en una de las ponencias que nos dieron, en la cual se puede ver los picos o las espigas que se van a corresponder a los movimientos respiratorios que realiza el paciente, por lo mismo de que la trompa pues se encuentra abierta y pues los cambios de presión van a obedecer a la misma respiración del paciente. Y como vemos aquí nos da dos fases, cuando está haciendo los movimientos de respiración y cómo la curva se va a aplanar cuando el paciente realiza una apnea. Y que esta es otra forma en la cual se puede identificar la trompa de Eustaquio patulosa. Y bueno, doctora, eso fue todo lo que yo encontré de pruebas de función de la trompa de Eustaquio. No sé si haya faltado algo con respecto a este tema. No, doctor, es suficiente. La primera Ok, prueba que nada más reiterar el nombre de prueba de Williams con la membrana timpánica íntegra, ok, que es lo que yo comentaba en el curso, ¿no? Que ahí, aunque la timpanometría salga dentro de presiones normales, siempre, siempre, siempre es importante que si el paciente tiene sintomatología, hay que pedirle una prueba de Williams. Pero también si no la conocen, pues no lo van a pedir y el paciente va a estar subdiagnosticado. Sobre todo, doctores, a los pacientes que tienen el perfil del puesto con que están expuestos a, a cambios de presión atmosférica. Los conductores de autobuses, los buzos, los nadadores, o sea, es decir, los biólogos, eh, los, los pilotos, las aeromosas, todos ellos. ¿Qué les digo? En realidad ellos se vuelven expertos en timpanometría, ¿eh? O sea, les va a sorprender. Ellos saben de timpanometría. E incluso ellos, yo tuve la experiencia de que uno de ellos manipulaba la timpanometría porque quería seguir estando incapacitado. Cada vez que le pasaban la presión, el señor hacía una maniobra de Valsalva y modificaba las presiones, modificaba la, la la timpanometría gráfica. convencional, modificaba la gráfica, así es. Entonces, me tocó a mí, me pidieron y me dijeron que por qué, que no era congruente el resultado de la timpanometría con el cuadro clínico del paciente, que ya estaba prácticamente corregida la disfunción tubaria pero que el paciente ya tenía una incapacidad prolongada. Entonces me dije, ¿cómo puede llegar a estimular a un paciente? ¿Cómo puede un paciente manipular la gráfica? Y entonces lo observé. Dije, vamos a hacer la timpanometría. Lo observé, pues la observación es algo que nos caracteriza a los médicos. Y en el momento de que yo le pedí al técnico, así el estudio, me quedé observando y el paciente hizo una maniobra de Valsalva, pero así pensaba que se hizo como el hecho, el técnico no reparó en eso, ¿no? O sea, él argumentó que así era como le habían indicado hacerla, pero no era así, ¿no? Entonces le digo, sin embargo, traté de distraerlo. En el momento
lo saqué en ese momento, lo llevé a la consulta y le dije, ¿sabe qué? Le voy a hacer otra prueba más específica. Y en eso yo le pedí al técnico, ¿sabes qué? Hazle una plática, distráelo, y no le voy a avisar en qué momento voy a pasar la presión. Y entonces, el técnico lo distrajo con algo y en ese momento le pasó la presión. No le di tiempo de que hiciera ninguna maniobra y las presiones salieron normales y fue como se pudo dar de alta. Pero bueno, todo eso es experiencia y que hay que tomarlas en cuenta. ¿Sale? Bueno, seguimos, doctor. Muy bien. Perdón, quería precisar un poquito con respecto a lo de la trompa de Eustaquio abierta o la trompa de Eustaquio patulosa. Para compartirle a mis compañeros, pues este es un padecimiento en el cual el orificio inferior en el que se encuentra en la nasofaringe de la trompa de Eustaquio, en la porción cartilaginosa se va a encontrar de alguna manera adelgazada. Esto se da principalmente en pacientes jóvenes de sexo femenino, adolescentes, pacientes que hayan tenido una pérdida de peso considerable en los últimos 12 meses. Encontré un artículo que decía que con pérdidas de peso de hasta el 29% en los últimos 12 meses, pacientes que están en desnutrición, desnutrición por enfermedades crónicas, pacientes que realizan mucha actividad física. También va relacionada al embarazo y en el embarazo se limita a la resolución de en mujeres que están con terapia de estrógeno son algunas de las situaciones que pueden condicionar la aparición de la trompa patulosa. Y una de las características principales o de los hallazgos más comunes en los pacientes es la autofonía, es decir, que el paciente escucha el eco de su propia voz y suele ser una sensación bastante molesta para el mismo paciente, pero que muchas veces no logra identificar o que no se atreve a comunicar. Y bueno, el adelgazamiento de esta porción cartilaginosa es lo que impide el cierre de la trompa de Eustaquio de manera completa. Y pues si ustedes lo buscan hay imágenes, incluso la pueden encontrar. O déjenme ver, creo que por aquí tengo el artículo que estaba checando. Se ve muy evidente cómo... Ahí se ve en la pantalla. Sí, se ve. Cómo el orificio pues se encuentra prácticamente abierto y eso es lo que mantiene la comunicación constante de la porción de la nasofaringe de la trompa de Eustaquio con el oído medio. Porque como les había dicho, pues tiene una porción ósea que es donde se encuentra el protímpano y la porción cartilaginosa que va a ser la que va a estar cerrada por la musculatura el tensor del velo de paladar, pues no se cierra adecuadamente por este mismo adelgazamiento de la porción cartilaginosa y es lo que condiciona la apertura. Muy bien, doctor. Sí, pues sí, hay que volverla a tramitar. Muy bien, doctor. En esta parte, sí, señor, de nada. En esta parte que tú comentas de la baja de peso, sí es muy, muy interesante, ¿no? Cómo se pierde grasa y el músculo se torna más, con menor tono, se vuelve más flácido. Entonces también, o sea, trabajadores que se hayan obesos, que se hayan sometido a las cirugías de manga gástrica o a ese tipo de cirugías bariátricas o que tuvieron pérdida con obesidad mórbida y con pérdida de peso, o sea, importante en un periodo no muy largo, van a tener también disfunciones tubarias. Entonces, igual, si esas personas son trabajadores expuestos a cambios de presión atmosférica, o sea, allí el riesgo de una disfunción tubaria que no se trate es alto. ¿Qué puede haber? En el caso de las membranas timpánicas íntegras, perforación de membrana timpánica. En el caso de las membranas timpánicas perforadas, vértigo por los cambios de presión muy cercanas al oído interno.
vértigo. He tenido pacientes con trompa de Eustaquio abierta y tan solo expuesto al frío. Un señor cada vez que entraba al banco, un maestro, le daba vértigo. No podía dormir con clima porque le daba vértigo. Entonces, hasta que bueno, en mi caso, pues yo apoyé con el diagnóstico de trompa de Eustaquio abierta y se le cerró con Felfam, porque pues no cualquier otorrino es experto en esto. Incluso zapatero a tus zapatos. El otorrino no es experto en trompa de Eustaquio, en pruebas funcionales. Somos nosotros, audiología. ¿Ok? Somos una especialidad afín. El otorrino no es experto en audición. O sea, el otorrino que les diga a ustedes, el paciente se va a pensionar porque tiene un problema de trompa de Eustaquio, ajá, sí, demuéstramelo con pruebas. Okay. Porque el paciente tiene una hipoacusia severa profunda, no es audiólogo. Ustedes tienen que educar a sus autoridades también. Bueno, seguimos. Y bueno, ya para terminar, les puse aquí un breve resumen de cuáles son las aplicaciones clínicas de la impedanciometría. Recordar lo que ya estuvimos viendo, pues nos sirve para validar el estado de la cadena osicular del oído medio, por ejemplo, en la edad infantil como adulta, para evaluar si hay ocupación o no de la caja del tímpano y la integridad de la cadena osicular. Nos puede servir para validar la funcionalidad del séptimo y del octavo par craneales, esto por valorando la función del músculo estapedio. También se puede evaluar si hay afectación del séptimo par. Esto puede ser utilizado en estudio de las parálisis faciales y se puede ir correlacionando con la evolución clínica que presentan los pacientes. Las aplicaciones en cuestiones un poquito más específicas, también afectaciones de la región troncoencefálica para que es donde se lleva a cabo la sinapsis del reflejo acústico y pueden alterar la presencia del mismo. Nos puede orientar a detectar, como habíamos visto en la clase pasada, el origen de una hipoacusia, si es una hipoacusia coclear o retrococlear. Y también es, como nos comentaba la doctora, es de importancia en la validación de, por ejemplo, la función de la trompa de Eustaquio en aquellos trabajadores, por ejemplo, que están sometidos a cambios de presión, buzos, aviación, tripulaciones aéreas, etcétera. Esa es la importancia de este estudio, tanto en la audiología como en nuestra área. Y eso es todo de mi parte. Pues muy bien. Me gustó la clase porque pues hicieron un buen ejercicio. Muy bien, doctora. Y yo espero que para todos haya quedado pues comprendido. Yo me doy por bien servida de que este tema quede comprendido. Esperemos que pronto tengamos la oportunidad de ponerlo en práctica. ¿Qué R eres, doctora Lucía? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿En qué año estás? Sí, somos R1. R1. Sí. A ver, enciendan su cámara. Ay. A ver, no los veo. Ahí va, está lento. Lenta. Ajá, muy bien. R1 y Pues R2. muy bien. Ok, muy bien. Pues muy bien por atreverse. Así es como debe ser el análisis. Y espero verlos en las rotaciones. Me encantaría que así fuera con todos.
así es como me agrada a mí que sea la clase participativa para todos, porque no es nada más el ponente el que debe preparar el tema, sino todos. Entonces, mucho de lo que nosotros vemos en audiología es mucha fisiología, anatomía y fisiología. Y comprendiendo eso, los padecimientos ya es más sencillo. Entonces, y sobre todo para todos ustedes, que esta especialidad es de mucha metodología, es muy sistemática, es de muchas mediciones. Entonces, pues muy bien, por todo. Y pues bueno, nos vemos entonces. Gracias, doctor Juan. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias, ¿Con qué doctora. tema? Sí, ¿con qué tema? ¿Qué tema sigue, doctora Nayeli? Apóyanos. Temario que le Sí, envié. estamos buscando el temario, ahorita le comentamos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Creo que todavía falta alguien de ustedes, doctor Juan. R3, ¿verdad? Falta Edson, doctora. Estoy buscando el temario, pero falta Edson. Sí, nena, gracias. Sí, falta, ¿con qué tema va a ser Edson? Sí. El tema, bueno, es que lo habían cambiado. El último, doctora Nayeli, tú lo tienes por WhatsApp cuando me escribiste, cuando nos escribimos. Ya estoy ubicada. Edson es pruebas de exploración vestibulares. ¿No has visto? Uy. ¿Perdón? Sí, doctora, seguiría, bueno, aquí como lo tenemos, Ajá. con pruebas de exploración vestibular. Ok, muy bien. Ajá. ¿Estás aquí, doctor Edson? ¿Entraste a la clase? Sí, doctora, buenas tardes. Ok, doctor, buenas tardes. Mira, para exploración vestibular te voy a recomendar el libro de Sergio Carmona, del doctor Sergio Carmona. Es un argentino. Yo tengo el libro, no sé si lo quieras buscar por Mercado Libre, por Amazon, o debe estar, me imagino que sí. Y Doctora, es el y que si ya no lo digitalizamos. consigues, pues entonces, creo que sí, ¿no? Sí, ¿Te ya lo lo di, tenemos Juan? digitalizado. Sí, Perfecto, muy bien, sí es cierto, es que a mí luego se me va la onda. Muy bien, pues de ahí para todos, muy, muy Sí, práctico, sí, doctora, de acuerdo. ¿sale? Entonces, nos vemos entonces así. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, objeciones, quejas, no, doctora, ¿todo bien? ninguna. Bueno, Doctora, entonces, entonces, ok, pues muy bien, doctor Juan. Dígame. solo tengo una A duda. ver, interprétenlo El porque no temario, escucho nada. Dime. perdón, el temario bueno, que ahorita del que vi el tema de Edson, todavía faltan unos por asignar, ¿verdad? Nada más para corroborar que sí sea eso. Sí, doctora, así es. Ojalá, mira, voy a tratar de darme un tiempecito para continuar trabajándolo, porque ya ahí en los otros temas es donde se van a incluir los otros compañeros, los de Córdoba, Ok. Sí, gracias, doctora. Entonces, con sí. los otros temas. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Después de ustedes, seguirían los médicos residentes de Córdoba de segundo año, luego siguen los de segundo año de Orizaba, y luego sigue, si da tiempo para los temas, o es decir, que todavía alcanzan temas,
R1 Orizaba y luego R1 Córdoba. ¿Sale? Ok, gracias, doctora. ¿Sí quedó? Sí, gracias. Bueno, creo que es todo.